Quiero empezar hoy pidiéndoos que visualicéis una imagen. Pero no una imagen cualquiera. Quiero que visualicéis el momento exacto en el que estáis leyendo un libro, estáis inmersos en la trama, os gusta el protagonista, os creéis el mundo y de repente pasáis a la página y llegáis a la escena. Ya sabéis a qué escena me refiero. Ese momento en el que el autor decide que ha llegado la hora de que dos personajes se vayan a la cama, o en ese momento en el que el autor decide que ha llegado la hora de matar a alguien de una forma absolutamente brutal y visceral. Y entonces ocurre la tragedia. Lees una sola frase que destruye todo el universo que el escritor ha trasladado durante 300 páginas en construir. Una frase como: su virilidad turgente saludó al sol de la mañana como un soldado presentando armas ante su general. Duele, ¿verdad? Casi puedes sentir el calambre en el cerebro. Sientes una mezcla de risa nerviosa, de incredulidad y sobre todo una profunda, pegajosa y horrible vergüenza ajena. Cierras el libro, miras a la pared y te preguntas: ¿en qué estaba pensando el autor? ¿De verdad cree que esto es sexy? ¿De verdad cree que esto es siquiera literatura? Pues bien, bienvenidos al 9º episodio de la 4ª temporada de Trazo de Tinta. Estamos llegando a la mitad de la temporada y he decidido que ya somos lo bastante amigos como para tener esta conversación. Una conversación incómoda que era de que tener los talleres de escritura creativa de los centros cívicos. Hoy no vamos a hablar de estructuras narrativas, no vamos a hablar de puntos de giro, ni de la corrección tipográfica, ni de cómo enviar tu manuscrito a una editorial. Hoy vamos a hablar de la carne. Vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de sangre, vamos a hablar de eros, vamos a hablar de tánatos, de esas dos pulsiones primarias que mueven al ser humano y que curiosamente son las dos cosas que muchas veces los escritores noveles escriben peor. Así que vamos a por ello. Pensemos un momento, ¿de acuerdo? ¿Por qué pasa esto? Piensa un segundo. La mayoría de los escritores que escucháis este programa sois personas leídas, inteligentes, con vocabulario. Sabéis describir un atardecer con una belleza que haría llorar a Machado, seguramente. Sabéis describir la complejidad política de un reino de fantasía. Pero en el momento que tenéis que descubrir un orgasmo o una puñalada en el hígado, muchas veces muchos escritores se convierten en niños de 12 años escribiendo un fanfiction en un foro de internet, ¿verdad? Y ahora bien, ¿por qué? La respuesta corta para todo esto es el miedo. La respuesta larga, que es la que vamos a desgranar durante la próxima 30-40 minutos, es que existe una desconexión brutal entre lo que sentimos y las palabras que la sociedad nos permite usar para describir lo que sentimos. Seamos sinceros, ¿de acuerdo? Todos somos adultos. Tenemos miedo al juicio. Tenemos lo que yo llamo el síndrome de la abuela lectora. Pensemos lo siguiente, ¿de acuerdo? Te sientas a escribir esa escena tórrida, esa escena sucia, que es necesaria para la trama, indudablemente. Y de repente una vocecita en la cabeza te dice: oye, que esto lo va a leer tu madre. Oye, que esto lo va a leer tu jefe. Que esto lo va a leer tu pareja y va a pensar: así que esto es lo que te gusta, ¿no? ¿Y por qué no hacemos esto en casa? Y ese pánico a desnudarse, ese pánico a ser juzgado como un pervertido o como un psicópata, hace que vuestro cerebro de escritor active un mecanismo de defensa. ¿Y sabéis cuál es ese mecanismo de defensa? El eufemismo. El eufemismo es ese asesinato de la literatura. Para no decir pene, decís miembro. Para no decir vulva, decís flor, cueva, centro. O para no decir le reventó la cabeza, decís le sumió en una oscuridad eterna. Muchas veces se cree que usando estas palabras estamos siendo poéticos, estamos siendo elegantes. Creemos que estamos salvando la dignidad de la novela. Pero dejadme que os diga la cruda verdad. No estáis siendo elegantes, ni mucho menos. Estáis siendo cursis. Y la cursilería es la muerte del erotismo y del terror. Así que, en el episodio de hoy, que he titulado Sexo, sangre y vergüenza ajena, cómo escribirlo incómodo, quiero que hagamos una autopsia de esos errores. Vamos a dividir este capítulo en dos grandes bloques. Primero, quiero que bajemos al dormitorio. Analicemos por qué esas escenas de sexo parecen manuales de soluciones de lavadoras. ¿Por qué os obsesionáis con la fontanería? Acerca de qué pieza encaja dónde. Y os olvidáis de la psicología.
Os daré la lista negra de palabras prohibidas, palabras que si están en vuestro borrador actual y estáis escribiendo este tipo de novela, debéis borrar antes de que termine este podcast si queréis conservar vuestra dignidad. Y después, quiero que vayamos al callejón oscuro. Quiero que hablemos de la violencia. Porque el problema con la violencia es el contrario. No es que seamos cursis, es que acabamos siendo falsos. Hemos visto demasiadas películas de Marvel y hemos olvidado que en la vida real un puñetazo rompe los nudillos del que pega. Os habéis olvidado de que la sangre huele a óxido y resbala. Os habéis olvidado del caos. Así que hoy quiero enseñaros a escribir escenas que duelan. Escenas que exciten de verdad, no que den risa. Escenas que revuelvan el estómago y no que aburran. Pero para eso, necesito que hagáis algo ahora mismo. Necesito que cojáis el pudor, esa capita de moralidad y decencia que lleváis puesta. Sí, no me niegues con la cabeza, lo sabes. Y la dejéis fuera de la habitación. Quiero que cierre la puerta, eches el pestillo, porque escribir es, por definición, un acto impúdico. Escribir es desnudarse. Y si no estás dispuesto a que te vean las cicatrices y las miserias, con todo el cariño, dedícate a escribir manuales técnicos, pero no escribas ficción. ¿Estás listo? Pues venga, vamos a mancharnos las manos. Bien. Ya hemos cerrado la puerta, ¿verdad? Hemos echado a nuestra madre de la habitación. Estamos solos, tú y yo. Y tu borrador. Así que, hablemos de sexo. Hoy os voy a decir una verdad incómoda. Escribir una buena escena de sexo es infinitamente más difícil que diseñar un sistema de magia complejo para una saga de fantasía épica. ¿Por qué? Pues porque nadie ha lanzado nunca una bola de fuego. Así que si dices que crepita con olor a azufre y sabe a ceniza, el lector se lo cree. No tiene con qué compararlo, ¿verdad? Vamos, si alguien lo sabe, pues que me lo diga. Pero casi todos tus lectores adultos han tenido sexo. Saben cómo huele, saben cómo suena, saben lo que es incómodo y lo que es placentero. Tienen un, llamémoslo así, como un detector de mentira biológico instalado en el cerebro, ¿verdad? Y en el momento que escribes algo anatómicamente imposible o emocionalmente falso, ese detector pita. Y cuando pita, la excitación muere y nace la risa. El error número 1 de todo esto, el rey de los errores en la narrativa erótica amateur, es lo que yo llamo el problema de la fontanería. Pues bien, pensémoslo de esta manera, ¿de acuerdo? Hay muchos escritores que, aterrorizados por el tema, deciden adoptar un enfoque técnico. Creen que su trabajo es informar al lector de la posición exacta de cada extremidad en cada segundo. Y terminan escribiendo cosas como, y esto es 100% real, él colocó su mano izquierda en el seno derecho de ella, mientras que con la pierna formaba un ángulo de 45 grados para facilitar el acceso de su miembro a la cavidad. Por favor, basta. Eso no es una escena de amor, eso es un manual de instrucciones de IKEA para demostrar una estantería Billy. ¿Verdad que sí? Eso es un atestado de tráfico. Al lector, a un lector que lee un relato erótico, ¿de acuerdo? Le da absolutamente igual la geometría. Le da igual la logística, dónde está el codo, a menos que el codo esté molestando. El sexo no es una experiencia visual ni geométrica, es una experiencia sensorial y caótica. Cuando estás en la cama con alguien, tu vida real, no estás pensando en coordenadas GPS. Estás sintiendo. Sientes calor, sientes peso, fricción, humedad, oye la respiración, el latido del corazón que te retumba en el oído, el sonido de la piel contra la piel. Así que, si quieres arreglar esas escenas de sexo hoy mismo, tienes que dejar de describir lo que se ve desde fuera, como si hubiese una cámara en el techo, y empieza a describir lo que se siente desde dentro. No me digas, por ejemplo, sus cuerpos se unieron. Eso es muy vago. Dime, sin embargo, algo como el peso de él la aplastaba contra el colchón y le costaba respirar, pero no le importaba. Eso es físico. Eso se siente. Y ahora quiero que entremos un poquito más y entremos en ese campo minado del vocabulario. Aquí es donde la mayoría de las novelas que son de este nivel erótico se suicidan. La cursilería es el refugio del escritor cobarde.
Como nos da miedo a ser directos, usamos metáforas floridas que suenan a una novela rosa de los años 80. Así que voy a leerte la lista negra de trazo de tinta para este tipo de novelas. Si tienes alguna de estas palabras en tu manuscrito, bórrala. No me preguntes por qué. Bórrala. Solo bórrala. Tu yo del futuro te lo va a agradecer, créeme. Así que vamos allá. Palabra número 1. Virilidad. Él sacó su virilidad. ¿Qué ha sacado? Un concepto abstracto. La virilidad es una cualidad, no es un objeto físico. No puedes tocar la virilidad de nadie. Es un eufemismo pomposo para no decir pene. Y suena a un anuncio de clínica de disfunción eréctil. Así que fuera. Palabra número 2. Miembro. Esto suena a burocracia. ¿Es usted miembro del club? Es el miembro amputado. Es algo frío, es clínico, mata la pasión. Así que fuera. Palabra número 3, o palabras. Aquí vamos a incluir todas las metáforas geológicas y botánicas. Me explico. Su cueva, su nido, su flor, su columna de jade, 100% real, su espada de carne. Ay, Dios mío. A ver, salvo que estés escribiendo una parodia o una fantasía épica muy, muy mala, nadie tiene una espada de carne en los pantalones, ¿vale? Son metáforas que infantilizan el acto, hacen que parezca que estamos jugando a médicos. Y la palabra número 4, que es la reina del cringe, turgente. Si vuelvo a leer, te juro, si vuelvo a leer sus senos turgentes o su miembro turgente, voy a gritar y me van a escuchar. Estoy viviendo aquí en Ávila, me van a escuchar está en Cádiz. Turgente es una palabra que se utiliza para escribir tomates o salchichas que están a punto de estallar. No es sexy, es vegetal, por Dios. Entonces, después de escuchar todo esto, tú me dirás, vale, entonces, ¿qué palabras usamos? Pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Tenéis dos opciones. Hay una opción directa, ¿vale? Que es, con todo el cariño. Me da igual porque sé que este capítulo se va a categorizar como mayor de 18 años. Pene, vulva, sexo, polla, coño. Palabras fuertes, ¿vale? Palabras sucias, pero palabras honestas. Si el tono de tu novela es crudo y realista, úsalas. No tengas miedo. La opción sensorial, sin embargo, que es mi favorita, es algo que permite no nombrar la cosa, sino nombrar la sensación. Habla de la dureza, del calor, de la humedad, del deseo, del peso. Es mucho más elegante decir sintió la dureza de él contra su vientre, frente a decir sintió su virilidad turgente. La primera evoca una sensación física, la segunda evoca risa. Así que, para intentar concluir esta parte, quiero que demos un último punto sobre Eros antes de pasar a la sangre. Quiero que hablemos de la imperfección. Las escenas de sexo malas son perfectas. Sí, permíteme que me repita. Las escenas de sexo malas son perfectas. Todo encaja a la primera. Nadie suda o suda en rocío. Los orgasmos son simultáneos y cósmicos. Mentira, mentira y mentira. El sexo real es torpe, es humano. Hay codos que se clavan donde no deben, hay pelos que se meten en la boca, hay momentos de espera, muévete que aquí yo no llego, hay ruidos extraños que no son sexys. Todo lo hemos visto. Si incluyes esa pequeña torpeza, esa pequeña imperfección, paradójicamente la escena se vuelve más caliente. ¿Por qué? Porque se vuelve íntima, se vuelve real. La perfección es porno de estudio. La imperfección es intimidad entre dos personas que se gustan lo suficiente como para reírse si algo sale mal. Si tus personajes son perfectos en la cama, son muñecos de plástico. Así que hazme un favor y hazte un favor a ti mismo, si estás escribiendo esto, y haz que se den un golpe en la cabeza contra el cabecero. Haz que tengan sed. Haz que sean humanos. Así que, como resumen de la parte erótica, quiero que, por un lado, olvides la fontanería y la geometría. Céntrate en los 5 sentidos. En segundo lugar, quiero que quemes el diccionario de esos eufemismos del siglo XIX. Nada de virilidades, espadas o turgentes. Y número 3, abraza la torpeza. La realidad es mucho más sexy que la fantasía coreografiada. ¿Vale?
Pues bien, ahora que ya hemos sudado, quiero que sangremos. Porque si creíais que por regla general escribimos mal el amor, esperad a ver lo mal que escribimos la muerte. Vale. Ya nos hemos vestido, ya hemos salido de la cama. Ahora vamos al callejón trasero, vamos a sacar los cuchillos. Hablemos de la violencia. Si el problema con el sexo era el pudor y la cursilería, el problema con la violencia es justo el contrario. El problema es la frivolidad. El problema es que hemos visto demasiadas películas de Marvel y hemos jugado demasiado de videojuegos. A ver, permíteme que me explique. En la mayoría de los manuscritos noveles, la violencia es limpia, es higiénica, parece casi coreografiada. El héroe lanza un puñetazo, el villano cae inconsciente al instante, sin convulsiones, sin vómitos, el héroe se sacude el polvo de la chaqueta y suelta una frase ingeniosa. Eso no es violencia. Eso es una danza contemporánea con efecto de sonido. Así que, si quieres escribir una escena de acción que agarre al lector por el cuello y no lo suelte, tienes que entender una cosa fundamental, y es que la violencia real es fea, es sucia y sobre todo es torpe. Así que, quiero que rompamos algunos mitos, ¿de acuerdo? El primero es el mito del héroe intocable. Si tu protagonista es, como Pierce Brosnan en James Bond, golpea a alguien en la cara con el puño desnudo y no pasa nada, tu protagonista se ha hecho daño. Mucho daño. Eso es la realidad. El cráneo humano es muy duro. Los nudillos son huesos pequeños y frágiles. En la vida real, si no has pegado un puñetazo, te lo digo yo, si pegas un puñetazo con todas tus fuerzas a una cabeza o a una pared, lo más probable es que te rompa la mano. Se te hinchará, te dolerá, no podrás usarla para abrir una puerta o para disparar una pistola 5 minutos después. Eso es la realidad. Si tú escribes, Juan golpeó a 3 guardias y luego tecleó el código de seguridad, te carga en la verosimilitud. Si escribes, sin embargo, Juan golpeó al primer guardia y sintió un chasquido en la muñeca, gritó de dolor, tenía la mano inútil, palpitando como un corazón enfermo, tuvo que teclear el código con la mano izquierda, temblando, machacando las teclas de sangre. ¿Ves? Eso es otra cosa, eso es tensión, eso es realismo, eso es verdad. Así que, para intentar entrar un poquito más en esto, en ese detalle, quiero que hablemos de detalles sensoriales. Lo que yo llamo el microsnap. Al igual que en el sexo, no me describe la coreografía. Por ejemplo, ¿lanzó un gancho de derecha? No. Descríbeme el impacto. Y es que la violencia entra por los sentidos más desagradables. El sonido, por ejemplo. El sonido no es un pum o un zas. El sonido es un crujido húmedo. Es como pisar una cucaracha grande o como romper una rama verde que está envuelta en sangre. El olor, por ejemplo, la sangre, si no lo sabes, te lo digo yo, la sangre tiene un olor metálico muy fuerte, un olor a óxido, un olor como a monedas viejas. Y cuando alguien tiene miedo o dolor, suda y a veces se orina encima. La violencia huele a matadero, huele a letrina, no huele a pólvora y a gloria. Y si vamos al tacto, por ejemplo, en cuanto al tacto, la sangre no es pintura roja, es viscosa, es rebaladiza. Si hay mucha en el suelo, la gente se cae. Las armas se resbalan de las manos. Eso es realidad. Así que si incluyes estos detalles, lo resbaladizo, el olor a cobre, el dolor en los nudillos, la escena deja de ser guay y empieza a ser terrorífica. Y eso es lo que queremos, que el lector sienta el peligro. Y ahora, el error que más odio en este tipo de temas, que es la barra de vida del videojuego. A ver, en los juegos tienes una barra de salud, ¿vale? Todo lo hemos visto. Te disparan, la barra baja al 50%, pero tú sigues corriendo y saltando igual que al 100%. Solo te mueres cuando llegas a 0, ¿verdad? Bueno, excepto en algunos más actuales. En la literatura yo muchas veces veo lo mismo. Algo como, y esto es 100% real, no voy a decir el libro que es, pero 100% real, dice: el héroe recibió una puñalada en el hombro, se arrancó la flecha, se la vendó con un trozo de camisa y siguió luchando con la espada. Venga ya.
O sea, el cuerpo humano no funciona así. El dolor no es solo una notificación del sistema. El dolor es incapacitante. El shock es real. Si a ti en la vida real te apuñalan en el hombro, no puedes levantar el brazo. Punto. Se cortan músculos, se cortan nervios. Si pierdes sangre, te entra frío, te entra sueño, tu visión se nubla, te vuelves estúpido y tomas malas decisiones. Una buena escena de violencia es una escena de deterioro progresivo. Tu personaje debe empezar la pelea al 100% y acabar al 20%, por ejemplo. Arrastrándose, ciego de un ojo, respirando sangre. Eso es épico. Que le disparen y sigan como de la nada no es épico, es cartoon, es el correcaminos. Así que, si tenemos esto claro, quiero que hagamos un último apunte sobre el ritmo. En otros capítulos hemos hablado del pacing, del ritmo, ¿vale? Así que quiero que fijéis en esto, porque esto es pura sintaxis. Vamos a ver. Cuando dos personas están tomando café y hablando tranquilamente, tú usas frases largas, subordinadas, descripciones lentas, ¿verdad? El tiempo se estira. Pero cuando alguien saca un cuchillo, el tiempo se rompe. Así que tu prosa debe romperse también. En una escena de violencia, tienes que eliminar las conjunciones. Y tienes que eliminar los adjetivos. Y tienes que eliminar las oraciones subordinadas. Tienes que utilizar frases cortas. Sujeto y verbo. Punto. Golpe. Punto. Ruido. Punto. Dolor. Punto. ¿Vale? Quiero que... Para que entendamos esto, quiero leeros dos ejemplos reales, ¿vale? Uno de un libro real, que de nuevo no voy a decir cuál es, que es un mal ritmo, que lo quiero utilizar como ejemplo, y otro, bueno, que lo he hecho yo. Por un lado, un mal ritmo de este libro. Dice: mientras el atracador avanzaba hacia ella con el cuchillo brillando bajo la luz de la farola, María pensó en su infancia y lo mucho que echaría de menos a su gato. Así que decidió que tenía que esquivar el golpe girando hacia la izquierda. La madre que me parió. Demasiado lento, demasiado cerebral. Antes de que la maten, yo ya estoy dormido. Ahora quiero que veamos esto, que lo he hecho para este ejemplo. El cuchillo brilló. María se agachó. El acero rozó su oreja. Frío, un corte. Gritó, no pensó, solo corrió. ¿Notáis eso? Ta, 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 ta. Staccato, como disparos. El lector lee más rápido porque las frases son cortas. Su corazón se acelera porque tu sintaxis se acelera. ¿Qué consigue con esto? Hackear su ritmo cardíaco con puntos y seguidos. Así que, si quisiésemos hacer un resumen de este Thanatos, quiero que nos centremos en 4 puntos. Por un lado, las consecuencias. Quien pega se hace daño. Quien recibe se rompe. Número 2. La sensorialidad. La sangre resbala. La sangre huele a óxido. Número 3. El deterioro. El daño incapacita, no es solamente cosmético. Y el número 4, lo que acabamos de decir, el ritmo. Corta las frases, haz que la sintaxis sangre también. Pues bien, con todo esto que hemos visto de Eros y de Tánatos, hemos aprendido a follar y a matar sobre el papel. Pero nos queda la pregunta más importante de todas, lo que da sentido a todo esto, que es ¿para qué? ¿Por qué mancharnos las manos con todo esto? ¿Es morbo o hay algo más profundo? Así que vamos a la última parte y os lo cuento. Os repito. Pues bien, hemos hablado de fluidos, hemos hablado de huesos rotos, hemos hablado de gemidos, hemos hablado de gritos. Y ahora, llegando al final de este camino, os quiero hacer esa pregunta más importante de todas. La pregunta que separa a los escritores serios de los que solamente buscan ese morbo fácil. ¿Por qué tienes que incluir todo esto en tu novela? Pues bien, existe una crítica muy común, sobre todo en ciertos círculos literarios elevados, de los que yo he participado, que dicen que el sexo explícito y la violencia gráfica son recursos baratos, que son gratuitos. Y os diré una cosa, a veces tienen razón. Me explico. Si incluyes una escena de sexo solamente para calentar al lector,
no escribes literatura, escribes pornografía. Y ojo, no tengo nada en contra de la pornografía, es un género respetable, pero tiene un objetivo muy concreto, que es la excitación física. Si incluyes una escena de tortura solamente para demostrar lo malvado que es el villano o para dar asco, estás escribiendo gore. Sin más ni menos. Entonces, tú me podrás preguntar, vale, entonces, ¿cuándo está justificado manchar las páginas de sangre y semen? Pues la respuesta es una sola palabra: transformación. Las escenas extremas, de uno u otro lado, solo tienen sentido si cuando terminan el personaje ya no es el mismo que cuando empezaron. Pensad en el sexo, ¿de acuerdo? No es algo que se trate solamente de la ficción, se trata de la vulnerabilidad. Somos animales sociales que llevamos máscara las 24 horas del día. Mentimos a nuestro jefe, mentimos a nuestros amigos, a veces nos mentimos a nosotros mismos. Pero cuando estamos desnudos frente a otra persona, la máscara se cae. O se resquebraja, cuanto menos. Una buena escena de sexo literario nos revela quiénes son los personajes de verdad. Quizá ese CEO arrogante y controlador que domina la trama en la cama necesita ser un sumiso y que le den órdenes, revelando su agotamiento vital. Quizá la protagonista tímida e insegura toma el control, revelando una fuerza interior que ni siquiera ella sabía que tenía. Ese cambio de dinámica, ese momento de verdad desnuda, es lo que justifica la escena. Y es que si después de acostarse la relación entre ellos no ha cambiado, sinceramente no sirve, así que borra la escena. Y pensad, por el otro lado, en Thanatos, en la violencia. La violencia es el trauma definitivo. El viaje del héroe, que si os acordáis lo que decíamos, lo hablamos en otro capítulo, no es gratis. Matar a alguien, aunque sea de defensa propia, rompe el alma o debería romperla. Si tu personaje mata a un guardia en el capítulo 5 y luego se va a comer una hamburguesa tan tranquilo, has fallado. Creas un psicópata, no creas un héroe. La violencia justificada es la que deja cicatrices. Cicatrices físicas, como una cojera o un dolor crónico. Cicatrices mentales, como pesadillas, temblores en la mano, trastorno postraumático. Un escritor, que quizá lo conozcáis, George Martin, Juego de Tronos, lo dijo mejor que nadie. Dice, la frase exacta que dijo es lo siguiente: ¿qué clase de hombre eres si pintas la guerra como algo glorioso? La guerra es vómito, mierda y tripas. Si vas a escribir sobre ella, tienes la obligación moral de mostrar el coste real. Leo de nuevo esta última parte. Si vas a escribir sobre ella, sobre la guerra, tienes la obligación moral de mostrar el coste real. Esa es tu justificación, la verdad. Escribimos lo explícito no por morbo, sino por honestidad. ¿Por qué? Pues porque la vida es así. La vida es real. Así que, para cerrar el episodio de hoy, quiero que volvamos al principio. Al miedo. A esa vocecita que te dice, ¿qué pensará mi madre si lee esto? Así que quiero daros el consejo más brutal y necesario que vais a escuchar esta temporada. Es una frase metafórica, por favor, no llaméis a la policía, ni me denunciéis. El consejo es, para escribir, de verdad, tienes que matar a tus padres. Tienes que matar a ese super yo, tienes que matar a esa figura de autoridad que tienes en la cabeza y que te juzga. Mientras escribas pensando en quién te va a leer, tu escritura va a ser tímida, será cobarde, estará llena de eufemismos y de esos fundidos a negro. Así que cierra la puerta. Escribe como si estuvieras muerto, como si nadie pudiera pedirte explicaciones nunca más. Vuelca en el papel esa fantasía más oscuras, tus miedos más vergonzosos, esa violencia que tienes reprimida y ese deseo que no te atreves a confesar en voz alta. Vuélcalo todo, sin filtro. Y luego, mañana por la mañana, cuando tomes el café, edita. Edita con la cabeza fría. Y ahí es donde borra los adjetivos sobrantes, donde ajustas el ritmo, donde te aseguras de no haber usado la palabra turgente. Por Dios. Escribe caliente, edita frío. Pero nunca, y esto es algo que le digo a todos los escritores que conozco, nunca te autocensures antes de empezar. Porque la literatura es el único lugar del mundo donde podemos ser completamente libres. Así que, por favor, no desperdicies esa libertad por vergüenza, propia o ajena. Pues bien, este ha sido el 9º asalto
de esta temporada de Tazo de Tinta. Espero que hayáis tomado nota. Espero que vayáis ahora mismo a vuestro borrador, que busquéis para la palabra virilidad o turgente y la borréis con fuego. La queméis, luego la pisoteéis y la... ¡Dios, por Dios! Borrarla. Y espero que la próxima vez que vuestros personajes se metan en la cama o en una pelea, os atreváis a mirar y contarme exactamente lo que veis. Sin filtros, sin apartar la vista. Soy Alejandro González y ha sido un placer mancharme las manos con vosotros. Nos escuchamos, como siempre, entre líneas y siempre, siempre, sin piedad. Chao, chao.